Porfirio Huerta, y entonces Porfirio Huerta los empieza a perseguir a todos ellos. Don Isidro Fabela tenía la oportunidad de poderse exiliar en Europa y así lo hizo, para poder escapar a la muerte que le tenía asegurada don Victoriano Huerta por haberse rebelado en contra de él y en sus discursos, porque además fue diputado por el distrito de Islahuaca, diputación que apenas se alcanzó a ocupar por unos meses cuando viene la sonada de la Decena Trágica y pues todo el país comienza su periodo más sangriento de la Revolución Mexicana. Pero es precisamente este exilio en Europa lo que le da el bagaje para después poderse convertir en el diplomático de la Revolución Mexicana. Cuando regresa de Europa, se interna por Estados Unidos, precisamente por San Antonio y por Piedras Negras, para unirse al movimiento, pues primero maderista y posteriormente carrancista. Se pone a las órdenes del hermano de nuestro general Venustiano Carranza. Don Isidro es el personaje que está a su extrema derecha con sombrero y bigote, y está con Venustiano Carranza precisamente cuando comienza su participación dentro del grupo armado constitucionalista. Posteriormente, don Venustiano Carranza, cuando asume, todos sabemos, por un tiempo el poder ejecutivo de nuestra nación, se ve obligado a emprender esfuerzos diplomáticos ante Estados Unidos y ante el mundo para que se reconozca el gobierno constitucional de México, y es precisamente don Isidro Fabela el diplomático encargado de hacerlo. Primero se va hacia Europa como ministro plenipotenciario y funda las legaciones de México en aproximadamente 10 naciones europeas. Después lo conducen hacia Sudamérica para hacer exactamente lo mismo ante Argentina, Uruguay y Chile, para que estas naciones reconozcan el gobierno constitucionalista de México. Fue el primer momento diplomático de don Isidro, habida cuenta de su primer paso por Europa y de su ideología constitucionalista. Regresa a México después de estas misiones diplomáticas y se integra al gabinete de don Venustiano Carranza para ocupar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí en esta foto está precisamente con el primer gabinete de don Venustiano Carranza, al lado de don Eliseo Arredondo, Felicitas Villarreal, Francisco Verdugo, Ignacio Bonilla, Félix Palavicini, con quien antes había convivido en las escuelas nacional preparatoria y después de jurisprudencia, Pastor Roac, el gran ideólogo también de la Revolución, y don Jacinto Treviño. Lamentablemente, como todos sabemos, pues el gobierno constitucionalista también sufre su propia sonada y otra vez don Isidro tiene que marchar al exilio. En el exilio y empezando a realizar su labor diplomática es cuando él genera toda la doctrina Fabela, que junto con la doctrina Estrada son el fundamento de la escuela diplomática mexicana, que fundamenta el principio de la no intervención. Y dentro de sus principios que dejó plasmados en más de 30 libros sobre la diplomacia mexicana, estos quizás sean los más importantes. Todas las naciones son iguales ante el derecho. Dejó fijado el principio de la no intervención. Nacionales y extranjeros son iguales ante la soberanía del Estado, y ningún Estado, por grande que sea, tiene derecho a provocar la degeneración de uno pequeño. Qué palabras tan sentidas que en el día de hoy siguen siendo de mucha razón. Pero además, el principio de la no intervención, que también en la propia diplomacia mexicana hemos desfigurado, pensando que la no intervención es un retraimiento de
de la diplomacia es lo contrario. La no intervención es un fundamento diplomático que a México le permitió encabezar el liderazgo de Latinoamérica y de pararse frente a las otras naciones como igual. El principio de la no intervención no quiere decir que no nos importe el mundo. Lo que quiere decir es que nos importa tanto el mundo que no queremos que el mundo se meta con nosotros. Y eso es el principio rector de la diplomacia mexicana hacia el mundo, lo que nos ha llevado a tratar a Cuba como lo hemos tratado y lo que hemos hecho también, o lo que hizo don Isidro Fabela al pronunciarse contra la invasión de Hitler en Austria y en el resto de Europa. Es precisamente en su estancia en Europa, en uno de estos exilios, en una de sus misiones diplomáticas, cuando contrae matrimonio con doña Josefina Heisman, una alemana ella, y quien fue su compañera de vida para el resto de sus días. Y en 1937, a consejo del general Ávila Camacho, a su amigo don Lázaro Cárdenas, lo nombran delegado permanente de México ante la Sociedad de Naciones. Y es cuando sus principios diplomáticos generados durante el periodo revolucionario, post-revolucionario, cobran sentido y razón de ser, llegando a terminar su carrera diplomática como ministro plenipotenciario ante la Corte de Justicia de La Haya. En una de sus incursiones diplomáticas por el mundo, esto lo lleva precisamente a quedarse en España por 4 años más o menos, lugar en el que lo sorprende, sino le toca vivir la guerra civil y apoya obviamente al bando republicano. Desconoce la doctrina Monroe y, como les platicaba, defiende a Austria ante la elección alemana. Es precisamente en España donde hay un episodio de su vida familiar que poco se sabe y que me gustaría relatar, porque pinta de cuerpo completo a don Isidro Fabela. Caminando por las calles de Granada, don Isidro encuentra a 2 pequeñitos, a Germán y a Daniel, que están en esta fotografía. Don Isidro no pudo engendrar hijos propios con doña Josefina y adopta a estos 2 jovencitos que encontró perdidos en la ciudad de Granada, en España. Son sus hijos, les da su apellido y además los cría como propios para el resto de sus días. Esto me parece lo que pinta de cuerpo completo a don Isidro y de todo su bagaje en el ámbito y la incursión internacional y del periodo primero revolucionario y luego post-revolucionario. Don Isidro concluye su periplo internacional regresando a su estado cuando el general Ávila Camacho lo llama a pacificar el Estado de México. Parece increíble que el periodo posrevolucionario más convulso de México, habiéndose originado en el norte de la República, a principios de los 40, todavía el centro de nuestro país seguía en ebullición. Y precisamente es el Estado de México, esta franja geográfica que rodea al Distrito Federal, seguía en plena convulsión política. Asesinan al gobernador postrevolucionario Alfredo Zárate Albarrán en una comida, como fueron asesinados tantos y tantos políticos postrevolucionarios, y entonces don Manuel Ávila Camacho lo trae de Europa para que venga a gobernar el Estado de México y por fin lo pacifica, y en tan solo 6 años no solo lo pacifica, sino que además lo industrializa y se vuelve la potencia industrial y política que es hoy
nuestro querido Estado de México, y es quizás la contribución que después de todo su bagaje internacional viene realizando don Isidro Fabela por el mundo. Como gobernante, pudiera parecer que duró 6 años, pero no fue así. Al ser un gobernador de transición, tan solo duró entre 3 y 4 años. Los oficios que hemos encontrado no nos dan una fecha exacta, pero parece que el periodo constitucional se fija entre 1942 y 1945. Es decir, con cuánto talento político contaba, que en tan poquito tiempo pacificó el Estado y además fijó las bases de su industrialización. Todo lo que hoy conocemos como parques industriales de Tlalnepantla y Naucalpan fueron precisamente bajo la visión de don Isidro Fabela, que fijó toda una ruta después para el Estado de México. Ya como gobernador, con don Manuel Ávila Camacho, distribuye títulos de propiedad de todas las haciendas que quedaban en el Estado de México. La suya ya había sido repartida desde hacía muchos años antes, pero él siguió la senda que le dejó fijada su padre. Y visionario como era, ya veía la potencia emergente norteamericana y le dedicó un tratado, Estados Unidos frente al mundo, en donde resume en pocas palabras que el papel hegemónico de los Estados Unidos debe estar estrictamente vinculado con los principios de equidad, justicia y libertad. Y vuelve a la Corte Internacional de La Haya después de haber sido gobernador, después de haber sido diplomático, para culminar ahí su carrera en el servicio público. Se retira, es periodista, vive en la Casa del Risco, la que precisamente acaba de platicar el doctor, después donó al pueblo de México, y que tiene esta preciosa fuente en el centro del patio, una fuente que él diseñó con una colección de cerámica y de platos que fue juntando por todos sus periplos a lo largo del mundo, y es una fuente que hoy es emblemática para la Casa del Risco. Fue donada durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos en 1963 y don Isidro muere en 1969. Por su atención y por permitirme comentar este pequeño pasaje de un gran paisano mío, quien creo que debe de ser reivindicado ante la historia, es que les agradezco mucho la calidad de su atención. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de don Isidro? ¿Cuántos años fue juez de La Haya? 6. 6 años. ¿A qué edad murió, perdón? ¿En qué año murió? No, murió en 1969 y nació en 1882. Gracias. 7. 8-7. 87. Gracias. 8-7. Disculpe, ¿se considera que él fue el creador del grupo Atlacomulco? ¿Eso es verdad o qué opina usted de eso? ¿O existe en realidad el grupo o es un mito? Esa sí, permíteme contestársela aquí en el micrófono para que suene fuerte. Yo creo que lo que don Isidro dejó fue una escuela y una forma de hacer política, que enseñó a la gente a ser caballerosos ante todo y a no pelearse en la banqueta. Perdón por decirlo así de ramplonamente, pero eso es lo que hace parecer
que haya fundado un grupo político, cuando lo que en verdad fundó fue una escuela política. Y si el tal grupo existió como tal, pues murió con él. Porque si tan solo duró 3 o 4 años al frente del gobierno del Estado de México, pues ese es el tiempo entonces en que tuvo de vida el grupo Atlacomulco, si es que mismo existió. Después lo que hay es una cauda de gente que se educó bajo su escuela política, dentro de la cual pues yo no tengo una membresía como tal, pero espero ser alumno de ellos. Y si usted me pregunta si yo formo parte de un grupo, le diré que no lo conozco. Pero si me pregunta si tengo escuela política, esa sí se puede decir que sí. Y es la de Hermosillo Jóvenes. Muchas gracias. Otra pregunta. A ver, otra pregunta. Ahí está. No, está simplemente agradecer una presentación muy clara que nos ha llevado de la mano a conocer las aportaciones puntuales de Ciencia Fabela por México y en el mundo. Le agradezco yo la presentación como tal, porque fue muy clara. Gracias a ustedes. Le tenemos un pequeño reconocimiento al señor cónsul, en donde le agradecemos mucho su participación, a nombre del Ateneo de San Antonio y la UNAM San Antonio, por su participación y por darnos esta charla tan interesante de don Isidro Fabela, la cual estuvo muy bien hecha, la verdad, qué buenas fotos. Me encantaría tener esas fotos. Si quiere la presentación la podemos compartir con ellos. Encantado, se lo Dejamos aquí al doctor para Sí. Y dijo poco de la fuente, ¿eh? La fuente yo no sabía que la había hecho don Isidro, yo pensé que era parte de la casa. Pero esa fuente